las dimensiones de la estrategia de control de pérdidas. Y habíamos quedado en esta hoja, que ya habíamos hablado del mantenimiento. Lo que pasa es que el mantenimiento de fugas se las trae, ¿verdad? Se dice que toda la fuga que aparezca hay que repararla, ¿verdad? Porque es agua que se pierde y que le hemos metido energía, costos, ¿verdad? No solamente los costos de producción, digamos, sino los costos indirectos y administrativos y toda la cosa. ¿Ok? Y la calidad del agua también se afecta. ¿Ok? Ahora, como el agua es barata, ¿verdad? El agua es muy barata, entonces puede ser que recuperar pérdidas no represente una buena inversión, porque puede ser que salga más caro los materiales, los salarios, maquinaria, qué sé yo, y los daños que se hacen a las calles y todo para andar buscando fugas, y que después el costo de que se recupera de no del equilibrio económico ahí para poderlo justificar, pero hay que buscar ahí un punto de equilibrio. Y podría ser que en algunos casos, y como Esteban lo había dicho la otra vez, vale la pena hacer el análisis de que si es mejor reparar una fuga a que cambiar tramos completos, ¿verdad? Pedazos completos de tubería que está con problemas o daños o lo que sea. No sé si están viendo la presentación, no pregunté. Sí. Ok. Ok. ¿Cómo es el asunto con la estrategia de pérdidas, de reducción de las pérdidas aparentes? Las pérdidas aparentes, recuerden que es agua que no se cobra, ¿verdad? Entonces, una estrategia que se debe tomar en cuenta es buscar y evaluar en forma continua los componentes de las pérdidas aparentes. Y estos componentes son el parque de medidores, o sea, tener una gestión eficiente del parque de medidores, una unidad que le esté dando mantenimiento, esté comprando nuevos medidores y haciendo cambios. A algunos medidores se les pueden cambiar el mecanismo, sale mucho más barato. Entonces, ese tipo de cosas, mantenerlo en un programa permanente. No dejar que los de medidores se vayan deteriorando tanto que no valga la pena recuperarlos. Otro asunto importante es lo que hemos llamado el catastro de usuarios. Nosotros tenemos dos catastros, el de redes y el de usuarios, saber dónde están los tubos, pero también es importante conocer dónde están los clientes. Por ahí hay toda una ideología, digamos, de los catastros. Y si nos ponemos muy topográficos, ¿verdad? Los topógrafos les encanta la precisión y quieren ubicar a los usuarios así con errores de milímetros. A nosotros nos parece que el catastro es más importante tener una idea con un error de más o menos 5 metros de dónde está el cliente, pero conocer bien los datos, ¿verdad? ¿Qué tipo de medidor tiene? ¿Cuál es el consumo promedio? Si está al día, si no está al día, si paga o no paga. Esas cosas, ¿por qué? Porque muchos de los clientes se esconden detrás, digamos, de tener un servicio. Si a mí me cortan el servicio y pasan años y no voy a pedir que me lo reconecten y no pago la deuda, algo raro está pasando. ¿O será que me morí y no estoy usando más el servicio? Pero la mayor parte de las veces es que algo hicieron y están con agua, ¿verdad? Entonces, es ese catastro de usuarios, conocerlos, y no sé, los medidores se miden todos los meses. Ahora con un dispositivo, un celular, una tablet o lo que sea, se puede hacer el levantamiento de mucha información y hacer barridos ahí. Eso es uno de los trabajos que siempre ha estado pendiente. Y no porque sea difícil, simplemente yo creo que no ha habido voluntad. Y eso es importante. Y otra cosa. Profesor, diga. sí, una pregunta. ¿El catastro de usuarios como tal
digamos, ¿hay alguna normativa que le diga a usted que debería ser lo mínimo que tenga el catastro de usuarios? O digo, queda a lo que se considere en ese momento. Y tiene que ser algún tipo de información que le permita a usted por lo menos hacer un programa y conocer a la gente. Una hoja de Excel con los nombres, las ubicaciones, las coordenadas o la dirección, el tipo de medidor, eh, la cantidad de unidades habitacionales, digamos. No sé, alguna información básica. Yo he visto asadas que tienen un catastro muy bueno y no tienen GIS, no tienen un mapa ni nada. Simplemente lo que tienen es unas buenas listas y los técnicos saben dónde están cada uno. Ahora, ¿qué sería lo mejor? De un GIS donde yo pueda entrar y picar y decir, ¿este quién es? Ah, este es tal, tiene tal promedio, tiene tal tarifa, mira qué raro, tiene tarifa 1 y es un bar. O sea, que no suena, es una fábrica. Ese tipo de cosas hay que estarlas manejando. Ahora, el nivel, tal vez en el acueducto metropolitano estamos hablando de 400,000 servicios. Ahí tiene que ser un sistema, ¿verdad? Y muy bueno. Y eso se ha quedado atrás. Pero imagínense un acueducto de 300 servicios. Puede ser una lista, un mapa hecho a mano, ¿verdad? Pero hay que tenerlos conocidos. O sea, yo creo que eso no es necesario. Y cualquier cosa que pase, hay que ir al campo a hacer una investigación de qué es lo que fueron los cambios, ¿verdad? No sé, una nueva construcción, una nueva urbanización, todo el mundo tiene que entrar al catastro. A veces se va quedando atrás, el catastro se desactualiza y hay mucha gente que no, ni siquiera, ya son clientes y producto de que no cumplen con ciertas restricciones, digamos, ciertos requisitos, perdón, de no los aceptamos, pero están ahí consumiendo agua. No es mejor aceptarlos y ir a ver quiénes son y cobrarles. Ese tipo de cosas es lo que digo yo de tener un catastro de usuarios. El nivel, es que el nivel dependiendo de la tecnología y la plata, el tamaño del acueducto. ¿Verdad? No sé si queda claro, Oscar. Sí, claro, claro, digamos, sí, prácticamente, sí, hay que ajustarse a la realidad de cada acueducto, porque sí, son muy disímiles. Sí, Y, pero y, ahora las herramientas de informática son muy fáciles. O sea, usted podría dar los puntos con el celular y ubicarlos en Google Earth o por Google Maps o lo que sea. Y hacer una sencilla de datos, aunque sea un archivillo de Excel. O sea, yo creo que la tecnología está cara. sí, ahí el asunto es ver quién lo hace, quién se sienta a hacerlo, si, digamos, si el ingeniero, los fontaneros, el ingeniero y los fontaneros, Yo digamos, creo que es que también ahí depende del tamaño del acueducto. Así es el grado de especialización. O sea, un acueducto muy grande probablemente tiene una unidad para lo que tiene que ver con bombeos, gente electromecánica, una unidad de mantenimiento con gente que sepa de construcción y de reparación, gente de operaciones, ¿verdad? Que con más conocimiento de hidráulica, de presiones y de manejo de sistemas, y probablemente un área de comercial y facturación y catastro con topógrafos y qué sé yo, depende si es un acueducto muy grande. Pero si es un acueducto muy pequeño, yo me imagino que son dos, un ingeniero y un administrador, y entre los dos ahí hacen todo, se reparten la carga, o sea, es que lo mismo, vamos a lo mismo, o sea, ¿a quién le toca? Y si usted es la única persona encargada de todo el acueducto, probablemente usted sea el ingeniero, el fontanero, el que hace la facturación, el que cobra, o sea, pero la idea del catastro, importante, quién es el responsable, debe conocerse. Ahora, nosotros, en la parte nuestra, de la red, necesitamos que alguien lo haga. ¿Por qué? Sin ese catastro de usuarios y sin una lista de qué es lo que se le está cobrando por mes y qué se le está midiendo a cada uno de los usuarios, no podemos arrancar a hacer un diagnóstico, ni una optimización, ni mejora, ni a buscar fugas. ¿Por qué? Porque no conocemos a los clientes. Si no conocemos a los clientes, no tenemos una idea de la población, entonces no hay dotación, no hay caudal de diseño, no arrancamos. Entonces, alguien tiene que hacerlo. Y si el acueducto no lo tiene,
bueno, probablemente nos va a tocar o hacerlo nosotros o contratar a alguien o pedir a la SAA o al acueducto o a la municipalidad a la que estamos haciendo el trabajo, de que ese es un paso que hay que dar. Sin eso no se arranca. Todo lo demás es mentira y batazo. Vean que teniendo los datos de los usuarios estamos haciendo unas suposiciones gruesas, digamos, de demandas y de caudales requeridos y caudales en los nodos y qué sé yo. Ahora imagínense si no tenemos la gente, vamos a ciegas completamente. Entonces es un paso importantísimo. Ok, ok, muchas gracias, claro, gracias. Ok, y la otra es que tenemos que lograr de alguna manera establecer un manual operativo o un manual de mantenimiento y de control para establecer pautas, manual, una guía, unas guidelines que se llaman, ¿verdad? Directrices para las mejores prácticas. ¿Por qué? Porque ustedes saben, reparar una fuga. Bueno, ¿cómo se repara una fuga? ¿Cierro o no cierro? ¿Cuándo cierro? Trabajo con agua, boto el agua en los hidrantes, vacío la línea, boto todo el agua al tanque, o sea, ¿qué es lo que se hace? ¿Y cómo se hace? ¿Y cuándo se hace? Entonces, por ejemplo, yo les voy a poner algunos ejemplos de malas prácticas de reparación y operativas y uno dice, pero es que a mí me han dicho que así es, ¿verdad? Pero es que yo creo que las buenas prácticas tienen que tener como una especie de sentido común a la hora de hacer las cosas. Supónganse que tienen un acueducto que la tubería está instalada sobre un suelo que tiene muchos finos, arenas y grava. Y entonces se hace una fuga. Y cuando voy a reparar la fuga, yo digo, ok, voy a cerrar la salida del tanque para que el agua se vaya. Voy a esperar que se vaya el agua y voy a hacer el hueco, preparo la tubería, luego tapo el hueco y vuelvo a abrir la salida del tanque y vuelvo a llenar toda la tubería. Pareciera como que eso es la secuencia lógica, ¿sí o no? Parece que sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero yo dije que hay demasiados finos y grava y mucha arena en el suelo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo quite el agua en el tanque? La gente va a dejar de consumir. De no, van a seguir consumiendo. ¿Y que van a seguir consumiendo cuando yo le cierro la salida al tanque? De piedras. Sedimentos, ¿eh? El agua que está en la tubería, y el agua que está en la tubería va a comenzar a bajar la presión y a comenzar a jalar todas las piedras y la arena y todo lo demás. Entonces, cuando yo tengo un suelo que yo sé que se me va a meter dentro de la tubería, yo tengo que hacer el hueco primero. Y una vez que ya tengo el hueco hecho y la tubería botando agua a lo loco, pero desgraciadamente así es, entonces en ese momento limpio bien y ahora sí quito el agua. Entonces pareciera como que el orden no era importante, ¿no? Sí es importante en ese caso. Y casi en todos, ¿por qué? Porque cuando yo comienzo a hacer el hueco, la gente sigue consumiendo y yo estoy haciendo el hueco con la tubería cerrada y lo que estoy haciendo es batiendo todo el barro que se va a meter donde en la tubería que está comenzando a succionar. Entonces, ven que sí hay que tener una idea, digamos, de qué es lo que pasa a la hora de hacer mantenimiento y operación también, ¿verdad? Porque lo mismo puedo hacer yo si no sé qué es lo que está pasando. O sea, cerrar la salida del tanque, lo que va a implicar es que toda la tubería se me va a vaciar. ¿Ok? Y si se me va a vaciar toda la tubería, cuando yo vuelvo a poner a funcionar el sistema, va a haber un montón de aire atrapado. ¿Y por dónde va a salir ese aire? Por los usuarios. Y los usuarios después se van a quejar de que les estamos cobrando aire. Entonces, hay un montón de cosas que hay que pensar y analizar. Hay muchos ejemplos de cosas de estas.
que tal vez se los podemos pasar. Yo eso les voy a resumir ahí en un papelillo. Hemos estado tratando de enseñarle a la gente de mantenimiento y de operación cuáles son las mejores prácticas. Por ejemplo, cada una de las válvulas en una línea de impulsión tiene que tener un manual. O sea, usted no puede llegar y decir, voy a cerrar esta válvula. Pues que tenemos que saber cuál es el tiempo que tengo que tardar cerrando la válvula y cuál es la estrategia de cierre. ¿Por qué? Porque yo podría reventar la tubería si lo hago de una manera inadecuada. Entonces, lo mismo pasa cuando se tenga que operar una válvula hidráulica, por ejemplo. Tiene que haber un manual. Y el manual tiene cosas tan simples como, si esta es una válvula sostenedora, entonces, ¿qué tengo que hacer? Cerrar el puerto 1 o el puerto 2 primero, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? O sea, no se vale hacer cualquier cosa. Yo no puedo llegar ahí a toquetear. Tiene que haber un manual y mejores prácticas. Eso ayuda un montón a la hora de estos temas de pérdidas aparentes, control de fugas y lo demás. ¿Qué pasa si yo hago esa torta, digamos, de hacer que toda la tubería se me llene de sedimentos? Lo que tengo que hacer es después sacarlos en algún lado. Entonces, para sacarlos voy a tener que abrir hidrantes y botar mucha agua. Voy a tener que desacoplar la tubería, no sé, en alguna dresser antes de una válvula hidráulica porque me quedó totalmente aterrada de grava la válvula o piedras. Entonces eso va a producir una gran pérdida de agua que no estaba planeada que la vamos a perder, solamente porque no sabemos hacer las cosas en el orden correcto. Siempre reparar va a implicar pérdidas y aparentes, porque el agua se produjo y no la medimos, pero no es una fuga. O sea, la de la fuga sí, pero esa no es una fuga, es agua que estoy teniendo que usar para limpiar la tubería, es agua que yo sé que yo soy el que la estoy botando, estoy necesitando. No sé si queda claro todo esto. Entonces, dentro de eso, pareciera que no tiene mucho que ver, pero sí es importante entonces para reducir las pérdidas aparentes que la gente haga las cosas con algún tipo de orden, ¿okay? Que impida que se disparen las pérdidas. Ok. Dentro de las cosas que se pueden hacer, lo que te dije ahí, ¿no? Es una gestión de los micromedidores. ¿Para qué? Para que se reduzca el error global, ¿verdad? Tener un error global bajito. Y no necesariamente porque los medidores estén malos, sino porque estén mal escogidos y mal ubicados, ¿verdad? Otra cosa es que para algunos usuarios vale la pena mejorar las actitudes, o sea, cambiar la clase metrológica, poner una clase C para algunos usuarios y unos clase A para otros, porque no tiene tanta importancia. Y con esto podemos reducir los costos de los medidores. Yo podría no poner medidores en algunas partes, ya se los había explicado. La otra parte es el catastro de usuarios. Lo importante es hacer las inspecciones domiciliarias que les decía, ¿verdad? Ir no sé, ver qué está pasando en cada uno de los servicios, ir a hacer pruebas. Tan simple como ir a una casa, cerrar el medidor y decirle a alguien que abra adentro la llave. Si el agua sale y está el medidor cerrado, ¿verdad? Esas conexiones ilícitas, buscar fraudulencias. Lo que les digo, uno va a buscar un medidor y dice, y aquí hay un edificio, y antes era una casa. Y cómo la pegaron, cómo se construyó esto, y el medidor que está haciendo, lo pasearon, qué sé yo, ese tipo de cosas hay que buscarlo. Hay ingenieros en el área de comercial que se dedican a esta parte, digamos, a la búsqueda de todas estas cosas. Y lo que tiene que ver con las mejores prácticas, la reducción de rebalses y el desperdicio, obviamente. Esa agua que a mí se me rebalsa en la noche en el centro control, si no tuviera una medición correcta, digamos, esa agua se perdió. Y era agua que no se lo voy a poder cobrar a nadie y no es fuga. El desperdicio en el mantenimiento, lo que les decía, ¿verdad? Si yo pudiera cerrar 2 válvulas y aislar un sector y arreglar la fuga, eso sería lo mejor. Pero casi siempre nos pasa, digamos, y nos pasa casi en todos los acueductos, que no tenemos un punto donde cerrar y tenemos que recurrir a cerrar en la fuente. Y con todos los problemas esos que hablamos, y la gestión de presiones. Siempre hay que tener un sistema de control de presiones
para que sectores y válvulas hidráulicas para bajar las presiones. ¿Por qué si yo bajo las presiones? Obligo a los usuarios a consumir menos. No sé si eso les suena. Si ustedes en la casa tienen alta presión, con poquito que abran las llaves sale mucha agua, ¿cierto? Y uno abre todo. A mí me gusta bañarme y que el jabón se me lo quite el chorro y el champú. No sé, Dayana, ¿qué opina? Pero quitarse el champú con un chorrito que no tiene fuerza, qué difícil, ¿verdad? Con pelo largo. Bueno, y Donald, que tiene pelo largo también, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas yo tengo que tratar de controlarlas porque yo sé que si les tengo alta presión, los medidores van a subregistrar. Entonces, por ahí va todo el asunto. Entonces, es responsabilidad mía también, de alguna parte, esas pérdidas aparentes. No sé si hay algún comentario. Profesor, Sí. sí, me llama la atención el tema de las conexiones ilícitas. Pues, más que todo es como para saber cómo sería la investigación que hacen, si es que lo han hecho. Les dicen, ingresan a las habitaciones, a las casas y abren llave por llave o al azar. O también tienen permiso, pueden ingresar. Eso sería correcto. Sí, eso es incorrecto. Lo que yo haría es cierro la llave de la caja del medidor y quito el medidor. Si hay una conexión ilícita, el agua se va a devolver. A menos de que sea también ellos pusieron hasta check y todo. Sí, sí, sí. O que solo haya sido una sola llave, por ejemplo. Sí, sí. Sí. Ok. Otra, cuando hay duda, se puede hacer una investigación, pero ya tiene que ver con un asunto legal. Ahí hay todo un trámite de que hay que solicitar una inspección y tiene que ir alguien con fe pública, un notario, y ahí ya tiene una persona, digamos, un abogado que se encarga de hacer ese tipo de inspecciones, pero ya cuando interviene la ley, digamos, ¿verdad? Hay como una denuncia y toda la cosa. Pero tiene que partirse de algo, ¿ok? Sí, sí se ha hecho. A veces uno se da cuenta. Por ejemplo, no voy a decir dónde, pero hay un restaurante chino que le pagaba a un funcionario de allá para que le fuera a dar vuelta al medidor. Apenas lo leían y que se lo volviera a poner otra vez al derecho antes de que volvieran a pasar a hacer la lectura. Entonces el medidor caminaba unos días para un lado y otros días para atrás. Y ese funcionario de allá se encargaba de que el medidor caminara algo, pero menos. Con tan mala suerte que lo vi haciéndolo, entonces pusimos una denuncia y se hizo un cobro ahí revertido para atrás, con el presumible del consumo y toda la cosa. ¿Y lo del agua de la sabana? Lo del agua de la sabana es que simplemente un mal negocio para allá, digamos que ellos ponen el agua y la infraestructura y allá da el agua con un medidor y ahí se hacía más o menos algo parecido, ¿no? ¿Se acuerda de ese caso? Sí, lo encontró Pechuga, la conexión ilegal. Entonces nosotros le cobrábamos al ICE una cantidad de agua que pasaba por un medidor de 4 pulgadas, ¿era 4? Era de 4, sí, tenían un tubo de 6 directo pegado. Sí, entonces igual, el medidor se movía proporcionalmente. Entonces le estábamos cobrando un porcentaje. Yo hace muchos años había participado en una de estas campañas de inspecciones y fuimos a la Jax. No, la Jax no, la que hace las gelatinas, Royal, pero ¿cómo se llama? Golden, creo, la empresa. Bueno, y había un ingeniero encargado de fraudulencias. Hacía eso mismo, digamos, le daba vuelta al medidor, llenaban el tanque de adentro y lo volvía a poner otra vez. Entonces, él controlaba, digamos, que la lectura estuviera bonita para ellos.
hasta que una vez le pusimos un medidor antes. Entonces había 2 medidores. Tuvimos que hacer un trabajo ahí rápidamente y poner un medidor que registrara instantáneamente y mandara datos. Y hasta que logramos determinar qué era lo que estaba pasando. Porque no podía ser que una empresa que produce gelatinas consuma, no sé, 30 metros cúbicos por mes. No puede ser. ¿verdad? Una casa. Pero, sí, exacto. Sí, sí. Y de todo tipo, ¿verdad? De gente. No solo por los pobres. Los pobres, por necesidad, a veces cogen el agua, pero lo que duele es cuando es la mafia. Dígame. Profe, ¿esos casos tienen una denuncia posterior? No sé. Claro. Sí. ¿Y qué consecuencia tienen? Eso es lo que les iba a comentar, que cuando ellos aceptan el nuevo servicio, lo que hacen es dar una hipoteca legal sobre la propiedad. Entonces, allá, o cualquier empresa, digamos, de servicio de agua, lo que hace es establecer ese tipo de hipoteca. ¿Qué es lo que pasa? ¿O qué es lo que pasa en ese sentido y qué es lo que se hace? Se le pone la denuncia y se le cobra un presumible de lo que hubieran consumido basado en una lectura real. Por eso había que ponerles un medidor para saber cuánto estaban consumiendo realmente, 400 metros cúbicos, digamos. Y les están cobrando 30. Pero entonces, solo eso. ¿Ah? Pero solo eso, un cobro, digamos, y ya. Sí. No hay una multa especial o algo ahí. No. Todo el trabajo de ustedes para lograr agarrarlo. No. Solamente se le cobra el retroactivo. Entonces, imagínense 5 o 6 años de presumible, 10 o 12, dependiendo del delito. Se le cobran así 10 años, porque no se sabe a partir de cuándo. Bueno, entonces le cobramos los últimos 10, o sea, se revisa la facturación y se dice, vea, esta situación tiene por lo menos 10 años, se le cobran 10 años, y si no lo pueden pagar, se le remata la propiedad. Sí. No sé, es que si no hay ninguna sanción adicional. Sí, por ejemplo, la UCR tenía un problema que no fue culpa de ellos, ¿verdad? Yo no estoy echándole la culpa a la UCR. Pero hay un medidor que tenían de 4 pulgadas entrando ahí por el lado de la biblioteca, o sea, del frente que da como hacia el edificio Saprissa, ahí esa parte, las paradas de buses. De ese lado, por ahí, por esa entrada cerquita había un medidor no sé, de 6 pulgadas, creo. Y se instaló, y como era un medidor tan raro, porque no había tantos de esos, la gente que lo instaló y lo estaba leyendo, lo leyó mal durante muchos años, con un 0 menos. O sea, creían que el 0 que estaba ahí era decimal, y no era decimal, era metro cúbico, no era punto, un décimo de metro cúbico. Entonces, durante mucho tiempo la universidad pagó un 10% de los metros cúbicos, pero no porque ellos lo hicieran, fue que el medidor estaba siendo mal leído. Entonces se llegó a un acuerdo con la universidad y se le dijo, a partir de tal día hasta aquí, ustedes estuvieron pagando menos, entonces vamos a hacer un arreglo ahí de pago, y ya, se arregló la situación. Pero pasa, no solamente por el lado de un lado, sino del otro también, ¿verdad? No saber o no conocer muy bien cuál es el funcionamiento de los medidores o los aparatos que estamos poniendo. Y eso es importante también, otro de los temas. Sí. ¿Estamos? Sí, estamos listos. El asunto con la gestión del parque de medidores es como muy simple, ¿verdad? Primero, ¿es necesario hacer una micromedición del 100%? Yo pienso que no. Uno debería medir aquellos usuarios que tienen un comportamiento especial, digamos, como que consumen mucho o que consumen muy variado, digamos, que consumen en las noches o que consumen ciertos días de la semana y otros no, o ciertos meses y otros no. Por ejemplo, los hoteles en playa consumen mucho más en verano que en la época baja, digamos. Entonces, esos deberían tener un medidor para saber cómo andan. Pero una casa de 2 personas que tiene un comportamiento siempre por debajo de los 10 metros cúbicos, ¿para qué? O sea, le ponemos un tiempo. Y cada cierto tiempo se le hace un monitoreo ahí de cómo están comportándose. Pero ¿para qué medir?
menos de 10 metros cúbicos, si le voy a cobrar 15, que es la tarifa mínima, digamos. Entonces, yo creo que vale la pena poner los medidores aquellos que de verdad importan. Sin embargo, la macromedición tiene que ser efectiva. Cuando hablo de macromedición efectiva es que no solamente tengo que tener el medidor, sino que el medidor tiene que estar funcional, ¿verdad? Tiene que servir y lo tengo que leer. Durante muchos años, no sé si ustedes se acuerdan, allá medía cada 2 meses, o sea, cada 2 meses iba a medir. Entonces, el primer mes le cobraba un promedio y el segundo mes le cobraba lo que decía el medidor menos el promedio que le habían cobrado antes. ¿Qué pasaba si había una fuga? A mitad en el primer mes le cobraban, no sé, 30 metros cúbicos y la fuga habían sido 100, entonces en la segunda factura le cobraban 70, digamos. Y usted se da cuenta hasta que habían pasado 2 meses de estar botando agua. No se vale tampoco. Entonces, la medición debería ser mes a mes y más bien hasta debería tener una alerta, digamos, de saber cómo se comporta el medidor. Yo de vez en cuando voy y abro mi medidor y veo a ver, cierro todo y veo a ver si está caminando. No tengo fugas. Es fácil de verlo porque él se movería con todo cerrado. Si se mueve, algo está pasando. Hay que ir a buscar la fuga. Entonces, eso es una buena práctica y esto debería hacer todo el mundo, pero digamos que el medidor tiene que funcionar. Y el error tiene que estar metido dentro de un porcentaje que Roy me preguntó la vez pasada y yo digo que 10%, debajo de 10% está bien. Debería ser debajo de 5, ¿verdad? Porque ese es el error que debería tener máximo el medidor, pero cuesta por los puntos donde se ubica los caudales. Entonces el parque tiene que estar nuevo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una estimación de beneficio-costo del reemplazo de los medidores, se selecciona el modelo, la clase, el tipo de medidor, se hacen las pruebas de calidad en el laboratorio, que estén midiendo bien, se mide el sistema, se le da mantenimiento a los equipos, se evalúa el comportamiento de los medidores y se mandan a reemplazar cuando se necesitan reemplazar y se vuelve a hacer otra estimación del beneficio-costo y ahí hay un ciclo. Ese ciclo, digamos, debería estarse haciendo de forma continua. ¿Para qué? Para que el parque de medidores siempre esté bien. Yo tengo que reemplazar los que están mal y los que están bien los tengo que tener ahí controlados. Y básicamente eso debería ser. ¿Ok? Entonces, allá, como resumen, las auditorías de los sistemas, ¿verdad? Deberían tener una parte de realización de inspecciones a las instalaciones de los usuarios. Muchas veces los usuarios piden que se les hagan inspecciones domiciliarias. A partir de hace como 4 años, creo, ya por un problema que hubo, ya no entra a hacer revisión a la instalación de los usuarios. Antes se les entraba y se les veía y se les detectaban fugas internas, qué sé yo. Y de una vez aprovechaba para hacer ese tipo de verificaciones, pero ya no se hace. Era una buena práctica, porque a nosotros nos interesa también que la gente no tenga fugas internas. O sea, que ¿para qué va a pagar agua que yo la puedo necesitar en otro lado? Okay. Lo que les decía, la detección de las fraudulencias. Hay que hacer el levantamiento del catastro de usuarios, ojalá con ubicación geográfica, cuando son muchos, digamos. Y hay que hacer una clasificación del tipo de usuarios. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de usuario, así es el tipo de medidor que voy a necesitar y así es el tipo de análisis que voy a hacer. No es lo mismo hospitales, escuelas y edificios de gobierno que tienen mucha gente, mucho consumo, que una casa pequeña o unifamiliar, ¿verdad? No es lo mismo. O sea, la diferencia de la cantidad de agua y los problemas que pueden dar son diferentes. Y importante llevar un registro de los históricos de consumo, ¿verdad? Eso, por lo menos en AIA sí hay una base de datos histórica y uno puede ver datos viejos para saber cómo se comportan, ¿verdad? Y los usuarios grandes, por lo menos debería haber un programa especial para los grandes usuarios. ¿Para qué necesitamos esto? Porque podríamos modelar la demanda y como en el modelo de la demanda podemos diseñar, hacer mejoras a futuro, optimización de sistemas, qué sé yo. La localización de los usuarios ilícitos, vean que fraudulencia y ilícito no es lo mismo.
La diferencia yo la veo así, el fraudulento es el que hace alguna trampa para pagar menos, ¿verdad? Como tener el medidor como bypassado y que le cobre la mitad. O poner un imán en la carátula del medidor varios días de la semana ahí para que la bujía se trabe y no camine. Ese tipo de cosas. Hay gente que le mete una aguja así. Hay muchas trampas. O en cambio, yo lo que llamo ilícito es el que no es usuario y coge agua. O sea, básicamente el que se roba el agua sin ser cliente y el otro se roba el agua siendo cliente. ¿Cuál es la diferencia? Que uno me da un error y el otro es una pérdida completa del volumen. Y otra cosa es que cuando estamos en época de déficit o cuando se hacen repartos de agua por cisterna, porque hay mantenimiento, porque hay una rotura, porque hay algún problema, esos cisternas no se le facturan a nadie. Y cada viaje de cisterna, ustedes saben, son 18 metros cúbicos, o hay de 12, o hay de 6 metros cúbicos sin pagarse. Entonces estamos hablando de una casa, cada viaje, ¿verdad? Un mes de una casa por cada viaje, y ese error, ¿a quién se le cobra? A pesar de que la plata entró, porque entra a la contabilidad de la empresa, no hay ningún medidor al cual registrarle eso, y entonces es directamente pérdidas, y son pérdidas aparentes. A partir de eso, hay una compañera que se llama Alejandra Peraza ahí en Auruca, que se dedicó a instalar medidores en los hidrantes y en los puntos de carga de los camiones cisterna, para que a los que se le vende, se le hace una factura y se le hace se crea un usuario, se mete dentro del catastro de usuarios y entonces entra dentro de la facturación. Y cuando nosotros mismos somos los que cogemos el agua, por lo menos queda registrado y se resta, digamos, del volumen, o se suma al volumen facturado. Okay. Creo que deberíamos restarla del volumen total, no sé cómo pensar. ¿Cómo piensan ustedes que podría tomarse en cuenta eso? El agua que damos en cisterna, cuando hay algún... Sí, cuando hay que repartir. ¿Cómo creen que la consideramos? No dar tanta. ¿Ah? No dar tanta agua por cisterna. Pero no sería como injusto si a mí me cortan el agua y me traen una cisterna que además vamos a ver, que además que me hacen pasar toda la complicación de tener que ir a recoger el agua a un punto y todo, tener que pagar adicional. No, yo no estoy diciendo que la paguen. Pero ¿qué pasa con esa agua? Es que entró al sistema. Ah, bueno, de cuantificarla, dicen. ¿Y dónde está? Entonces le dicen a ella, en verano, usted que no le alcanza el agua, tiene un 50% de pérdida, sí, pero dentro de ese 50% de pérdida son los viajes día y noche que salen de la Auruca a dejar Aguatillo, por ejemplo. A la gente que no le llega agua por la tubería porque más no quieren dejar que la tubería se llene, ¿verdad? O sea, entonces se le está llevando el agua a la gente, pero no la está pagando porque no pasó por el medidor. Pero como responsabilidad de ella, ¿qué pasa con esa agua que esos 18 metros cúbicos que se fueron a dejar? Tampoco los paga nadie y tampoco lo resto yo o sea, es una fuga. O sea, lo estoy contemplando como fuga. No sé si me explico. No, entonces yo tengo que decir. La situación se debe, profesor, a una problemática, digamos, en ese caso en específico, es achacable, por ejemplo, al AIA. La situación que se está presentando es debido al AIA o es una situación que se presenta constantemente, porque si es como que, por ejemplo, no le está llegando el agua, que yo se la cobro, pero si es porque no le está llegando el agua por alguna situación específica. Si es una reparación, yo lo metería dentro de los costos de reparación o de operación, no sé, digo yo. Pero sí, lo puedo meter entre los costos, pero cuando yo voy a hacer la suma y digo, ok, el sistema produce 6 metros cúbicos.
de los cuales se facturaron 3. ¿Por qué esos que se fueron en la cisterna no se facturaron? ¿Por qué no se facturaron? Porque no se le asignaron a ningún medidor. Y como no aparecen en ningún medidor, entonces, ¿qué son? Son fuga. Pérdida, pérdida. Sí, y no es pérdida. O sea, no es pérdida. Simplemente eso, entró al sistema y salió del sistema. Y sabemos cuánto es. O sea, un viaje de 18 metros cúbicos que no se lo cobramos a nadie. Pero como no tenemos una tarifa, en el país es prohibido porque la receta así lo ve. No hay una tarifa que sea tarifa 0 colones por metro cúbico. Agua regalada. Entonces ese camión cisterna, a pesar de que, aunque lo paguen, vea lo que pasa en verano cuando comienzan a tener problemas ahí en Torrúcares. La gente el camión, la gente estos de los cisternas de Hernán Solís. ¿Hernán Solís es? No. Hernán Solís. Jiménez. Hernán Jiménez. Ya me acuerdo. Esa empresa, el de Hernán Jiménez, lleva agua y se la vende a la gente de Torrúcares. ¿Y dónde la coge? Del tanque de la Bruca. La paga, ¿sí? Va, se la paga allá, llena el camión cisterna, va y se lo vende a la gente que está allá, que se les está muriendo las cosechas o lo que sea. Y ellos la pagan y esa agua no es que nosotros la vendimos, no queda registrada en la facturación y se vendió. La plata entró al sistema. Entonces, ¿qué se hace? Yo tengo que decir, ok, el agua que se vende en cisterna la resto del agua ingresada al sistema. O le pongo un medidor, la mido y entonces entra en la facturación para que después cuando yo hago el balance hídrico aparezca en algún lado esa agua y no sea que se me va hasta la última fila. No sé si se acuerdan lo que dijo Donald. Yo voy quitando cosas y lo que no pude decir que es, pum, se me va a fugas, ¿verdad? Entonces es importante, o se me va para agua, no pérdidas comerciales, pero se me va para pérdidas. Y no es pérdidas, es agua que se vendió. Pero se vendió de otra forma que no entra en el sistema de facturación. Entonces, eso es un problema, digamos que en la GAM estamos tratando de hacerlo así, de ver si le ponemos un medidor a cada punto donde se vende agua por cisterna, por bloque. Y el agua que se le vende a otros, por ejemplo, la Municipalidad de Tres Ríos necesita agua del sistema de AIA, entonces se le vende en un medidor ahí en el centro de Tres Ríos para poder dar agua en alguna parte. Esa agua se vende, pero el medidor ese no es un medidor que es un usuario, es un medidor que es un convenio, entonces es agua que se está perdiendo. No se está perdiendo, pero sí se está perdiendo por cuando yo hago este balance. Yo tengo que tratar de ver cómo recupero esos datos o tenerlos. Ahora, en cualquier otro sistema que ustedes estén analizando, entonces tienen que tomar en cuenta eso, de que no se les vaya a olvidar de que esas aguas uno las trasiega sin que quede registro en ningún sistema de facturación, que es el que uno utiliza para este cálculo del agua no contabilizada y el volumen del balance hídrico de la IWA. No sé si ya me pude explicar. Me costó. Sí, sí, sí. Es complicada la situación. Sí, porque es que estamos midiendo la eficiencia del sistema de una forma que no es justa, digamos, a veces. Que uno venda agua por cisterna o la regale. Es injusto que después digan que es que la red está mala, no, es que la red no es que está mala. Es que tuvimos que regalar el agua porque pasó lo que sé, no sé qué pasó ahí, algo se fue la luz o lo que sea, y entonces ese día tuvimos que regalar un montón de agua. ¿Okay? Y entonces, bueno, se tuvo que regalar, hay que ponerle en alguna parte de ese balance hídrico y no decir, no, es que eso se perdió. No, se perdió. Tuvo su uso, digamos. Tal vez no es correcto, pero así es. Ok, el último tema que me queda ya para terminar es el tema del modelado de las pérdidas.
Modelar las pérdidas, vean que no es tan fácil si lo que queremos hacer es un análisis del sistema y poder determinar, digamos, cuál es el verdadero funcionamiento. Un modelado rápido, nosotros hemos hecho de que le aumentamos ahí la demanda, la castigamos hacia arriba a un porcentaje y con eso decimos, ahí va incluida las pérdidas. Pero en realidad así no se comportan las redes. ¿Por qué? Porque el comportamiento de las pérdidas aparentes y las pérdidas no aparentes, o sea, las fugas, es diferente. Entonces, si vamos a hacer un modelado de pérdidas, vamos a necesitar tener los caudales registrados y tener los tipos de usuario para poder hacer ahí unos cálculos, ¿verdad? De demandas y de caudales por los nodos. ¿Ok? Y a partir de eso, entonces obtenemos esos caudales estimados. Y a partir de los caudales estimados vamos a tener dos tipos de caudales. Lo que se llama el caudal incontrolado, o sea, el agua no contabilizada, es lo mismo, lo que no se conoce, lo que no se controla, agua no controlada, y el caudal que se va en fugas, que es una parte del incontrolado. El incontrolado, digamos, es todas las pérdidas, y el caudal de fugas es las pérdidas que de verdad son debidos a derrames y a roturas en la red. ¿Ok? Las demandas, todas estas, se comportan de acuerdo a un patrón diferente, ¿verdad? Si yo tengo casas, se comportan con un patrón domiciliar, probablemente con la curva normal de demanda, pero las comerciales, industriales y gobierno, que no sé qué se me hizo la G, se comportan diferente. Por ejemplo, el gobierno es de lunes a viernes, probablemente sábado y domingo las oficinas de gobierno no están abiertas. Dentro del gobierno entran escuelas y eso. Entonces trabajan de lunes a viernes. Lo comercial trabaja en otros horarios y los industriales tienden a trabajar 24 horas porque las máquinas valen mucha plata como para que estén paradas. Entonces, así son diferentes los patrones. Entonces, a la hora de hacer un buen modelo, ¿verdad? Ya lo hemos estudiado, tengo que tomar en cuenta diferentes patrones. Ya si yo puedo asignar a los nudos diferentes tipos de usos, entonces podría que el modelo funcione bastante mejor. Ahora, normalmente esto no se puede porque los usuarios están revueltos en las manzanas. Sin embargo, digamos, un hospital sí se podría poner porque casi él ocupa toda la manzana, digamos, un edificio de gobierno, tal vez ahí, digamos, los tribunales de justicia, qué sé yo, esos tienen un comportamiento diferente a lo que está a la par, que son usuarios domiciliarios. Entonces uno podría hacer así una cierta clasificación de los nodos y tratar de hacer un mejor ajuste de esto. Ok, en el modelado normal, pero si lo que tengo que modelar es pérdidas, entonces tengo que conocer más cosas. Y dentro de esas cosas que tengo que conocer es preguntarme dónde tengo que incluir las pérdidas aparentes y dónde tengo que incluir las pérdidas físicas. Ok, yo pienso, y así lo he hecho, que las pérdidas aparentes se comportan igual que las pérdidas, que la demanda normal. ¿Por qué? Porque las pérdidas aparentes es gente que está consumiendo el agua, pero que no la está pagando. Ya, por la razón que sea, exceptuando aquello, el agua de los hidrantes y el agua de los cisternas. Pero las pérdidas aparentes son usuarios que se comportan igual, solamente que no quedan registrados en el sistema. Entonces, siguen la misma curva de demanda del sistema. Entonces, ahí, como sigue la misma curva de demanda del sistema, yo puedo sumarle las pérdidas aparentes al caudal de cada nodo. Y listo. Entonces, lo puedo hacer así. Tengo la dotación, la población, el consumo y los nudos de caudal incontrolado los agrego ahí. Entonces, yo puedo decir que ya sea en el nudo, considero la demanda válida más la demanda del correspondiente al caudal no controlado.
O puedo hacer unos nudillos a la par ahí, como hicimos con los hidrantes, y decir, en ese nudillo voy a poner, no sé, el agua que va para la parte baja ahí de la ladera del río, ahí en León 13, por ejemplo, o en Atillo. No sé cuánto es, pero le pongo un nudo y digo, bueno, voy a sumarle un porcentaje ahí y lo voy a poner como un nodo más. Y como ellos son usuarios normales, van a comportarse normal. Pero ¿cómo se les ocurre que podríamos incluir las fugas? Las fugas las incluimos igual como caudal en el nudo. ¿Qué piensan? No tienen como un coeficiente emisor. Claro, las fugas dependen de la presión. No dependen de la curva de demanda, más bien son inversas a la curva de demanda. ¿Ok? Entonces, donde la demanda aumenta, la presión baja. Y como la presión es un componente que me da el valor del caudal fugado, entonces obviamente cuando hay máxima demanda, las fugas bajan. ¿Y qué pasa cuando hay baja demanda? La fuga sube. Ok, entonces aquí les tengo como una especie de ejemplo. Digamos que hay una red que tiene una eficiencia de 70%. ¿Eso qué significa? Que tiene 30%, el 30% se pierde y solo el 70% del agua se utiliza o se consume. Entonces, las pérdidas aparentes, digamos que son el 25% de las pérdidas totales, o sea, el 25% de eso que se fuga. Entonces, si la demanda base en un nudo es de 1.52 litros por segundo, el caudal que se debe inyectar a la red para ese nudo debería ser 1.52 entre 0.7, ¿verdad? 1 menos el 30% pérdida, ¿verdad? Esto lo habíamos hecho antes, ¿verdad? Entonces, yo tengo que inyectar a la red 2.17 litros por segundo para que por ese nudo salgan 1.52. ¿Estamos claros? Sí. Entonces, si resto 1.52 de 2.17, me queda que el caudal no controlado o el caudal incontrolado o el caudal perdido o no sé, no facturado, como quieran llamarlo, caudal U de uncontrolled en inglés, de no controlado, es 0.65 litros por segundo para ese nudo, ¿verdad? Entonces, como las pérdidas aparentes son 0.65 litros multiplicado por el 25%, porque eso son lo que corresponde a las pérdidas, tengo que 0.16 litros por segundo son lo que son pérdidas aparentes. Entonces, en el nudo yo tendría que poner 1.52 más 0.16. ¿Por qué? Porque le sumo nada más las pérdidas aparentes al nudo. ¿Cómo llego al 2.17? Es que lo demás que falta no ocurre en el mismo momento en que está ocurriendo el 1.52, sino más bien cuando baja. Entonces, este caudal del nudo, vamos a usar el 1.68 y lo demás de este caudal inyectado, vamos a tener que sacarlo por el otro componente, que es la fuga. No sé si está claro esto. Yo me perdí, digamos, no tengo claro qué es lo que estamos buscando con ese cálculo. Este cálculo lo que quiero es demostrar qué es lo que tenemos que poner como caudal en el nudo y después ver cómo asignamos la pérdida por fugas. Ok, esa es la demanda entonces. Yo sé que está la demanda en el nudo. Sí, ¿Okay? y el 25 es el aparente. Entonces, como tengo un 70% de eficiencia, un 30% de pérdidas. Entonces, el caudal inyectado es los 1.52 entre el 0.7, que es la eficiencia, o 1 menos el 30% de pérdidas, ¿verdad? El nudo debería tener 2.17 litros por segundo para que incorpore este 70% de eficiencia, pero la única parte de estos 0.65 que se pierden, solamente 16 litros, 0.16 litros por segundo corresponden a las pérdidas aparentes. Estos 0.16 litros por segundo es lo que se comporta igual como se comporta el caudal de demanda del nudo. La otra parte de estos 0.65
se comporta diferente y no ocurren al mismo tiempo. Ocurren a tiempos diferentes. En promedio, a lo largo del día, sí se va a tener todo el volumen promedio. Este es el promedio inyectado, pero lo inyectado no se pierde todo en el nodo. En el nodo se pierde 1.68. ¿Por qué? Porque son 1.52 más la sobrecarga de las pérdidas comerciales de gente que es usuaria, pero está consumiendo agua que no queda registrada. Entonces, ahora, ¿qué pasa con el resto de los 0.65? Son fugas. Y esas fugas tengo que tomarlas en cuenta, pero no las puedo sumar en el nodo. No sé si eso queda claro. Entonces, cuando yo voy a hacer el modelado de las fugas, tengo que agregar al nodo solamente el componente correspondiente a las pérdidas aparentes, no el 30% completo. Profe, y entonces para llegar al resto voy calibrando el coeficiente emisor hasta que en promedio me dé un caudal de 0.65 menos 16, como de 0.49. Hasta que le dé un caudal de 2.17 en promedio a lo largo de todo el día. Ok, sí, que sería lo mismo que buscar que el... Ok, ¿por qué? Porque si yo le pongo 2.17, ¿verdad? Va a implicar que en algún momento va a tener 2.17 multiplicado por el factor máximo horario. Y eso no es cierto, porque no puede haber 2.17 por el factor máximo horario, no es lo que hay que inyectarle, es que lo que máximo que yo puedo inyectar, digamos, es lo que tengo, o sea, 2.17 es lo máximo que puedo inyectar. Y eso tiene que ocurrir en el momento de máxima demanda. Si yo le pongo 2.17 y lo multiplico por el factor de máxima demanda, estoy diciendo que en algún momento voy a tener más caudal que tengo, ¿no es cierto? Estoy facturando la fuga, y la fuga no, la fuga en ese momento de máxima demanda, la fuga es chiquitilla. Y más bien en la noche, ¿qué va a pasar? Este valor se va a ir para abajo porque va a ser 1.68 multiplicado por 0.7, digamos, y más bien el que va a aumentar es el otro componente, el de la pérdida. En promedio, a lo largo del día, sí va a sumar 2.17, pero no puedo usarlo el 2.17 porque estaría mintiendo con los caudales y las velocidades en las tuberías, ¿no es cierto? Así que claro eso. Entonces, para seguir, vamos a hablar de esta parte. Las pérdidas físicas no se pueden introducir como demanda. ¿Por qué? Porque no se comportan como la demanda, se comportan como emisores. De forma que el caudal fugado es un valor K multiplicado por la presión elevado a un factor de gamma. Ese exponente gamma de descarga, usualmente para fugas, es de 1.1 o cerca de 1. Recuerden la ecuación del orificio. La ecuación del orificio decía que el caudal fugado era K por raíz de P, ¿verdad? O sea que ese gamma es 0.5. Sí, es 0.5 para un orificio que se mantiene, digamos, con su forma circular, no importando la presión. En cambio, las fugas tienen el comportamiento de que cuando la presión es muy baja, la tubería, digamos que no cede y entonces el orificio se mantiene más pequeñito. A medida que va aumentando la presión, el orificio se va deformando más y entonces aumenta más el caudal. Entonces hay un factor extra ahí de dependencia con la presión. Y resulta que según estudios que se han realizado de muchas fugas, analizando el comportamiento, y por el hecho de que la mayoría de las tuberías actualmente son de PVC, que es muy flexible, que tienen este mayor comportamiento, ese valor anda por 1.1. Ok, si no pudiéramos saber el valor, usar 1 solito, o sea, K por P, sería una muy buena aproximación. Pero no lo dejen como gamma igual a 0.5, como viene en EPANET, porque esa es la ecuación de un orificio perfecto. ¿Okay? Y las fugas no son orificios perfectos, son perforaciones, rajaduras, roturas, desacoples, y entonces el comportamiento es muy variado. Entonces el valor que se recomienda es 1.1. No sé si eso queda claro. Profe, Sí. una consulta, lo que no me queda, o sea, sí entiendo el concepto de por qué no se puede modelar así,
la parte de pérdidas físicas. La parte que me queda la duda es cómo hago yo si estoy modelando un sistema relativamente grande para meterle esas fugas, porque entonces yo tendría que meterle un coeficiente de emisor a todos los nodos, o cómo se hace eso, cómo se maneja. Yo diría que uno debería poner ese coeficiente de emisor distribuido más o menos uniformemente en la geometría, digamos, en toda la geografía, digamos. Si usted tiene 100 nudos, yo no se lo pondría a los 100, se lo pondría a 10, distribuidos uniformemente así en diferentes lugares. ¿Dónde? En los puntos donde yo considero, conociendo el material de la tubería, conociendo la zona, por eso hay que hacer una inspección también ocular, ¿verdad? Y tener datos de las edades de las tuberías. Entonces yo pondría los puntos donde yo, y eso es conocimiento experto, digamos, una decisión de criterio de ingeniería, ¿dónde los pondría? Y distribuiría el valor. Ahorita les voy a explicar cómo se hace para distribuirlo. Y otra sería agarrarlo y distribuirlo entre todos los nudos, pero eso no es realista, porque las fugas no son tan uniformemente distribuidas, sino que están en ciertos puntos. Entonces, uno hace una primera corrida con esta distribución, digamos, de, no sé, en 10 nudos o en 20, no sé. Y va y lo pone a correr y después analiza el resultado. Si se da cuenta de que está muy perdido porque las presiones no dan cerca o que los caudales se le están moviendo, ahora vamos a ver por qué. Entonces usted recapitula y vuelve y dice, no, voy a hacer una nueva aproximación. Otra es que si usted está seguro de que hay fugas y lo que usted anda buscando es por dónde deben de andar, entonces usted comienza a poner, voy a poner los nudos de fugas por aquí y por acá. Y mira, se parece mucho a lo que me está pasando en la red que yo no sabía explicar. Entonces, esta corazonada que yo tenía de que la fuga andaba por aquí, el modelo me está dando la razón, digamos. No lo va a pegar exacto, pero es una buena aproximación para poder hacer un análisis y tomar decisiones. Entonces, ¿qué le digo? Eso hay que distribuirlo con el mejor criterio que uno tenga. Y eso solo con hacerlo. Y estudiar y ver el resultado y volverlo a hacer y comprobar el resultado. Por eso hay que hacer varias iteraciones. Ahora se fijan ahí en la página, yo les puse 4 archivos de un modelo con pocos nudos para que lo podamos entender y estudiar, pero básicamente es eso. Y el último ya anda mejorando, ¿ok? Pero esto no es que es una ciencia exacta, simplemente es buscar la forma de que esto calibre lo mejor posible. Hay algunas circunstancias puede que no pase nada y que no le funcione, ¿verdad? Es decir, si le contesté, Esteban. Sí, correcto. Uno escoge, digamos, como nudos al azar, por decirlo así, y va probando. Y no tanto al azar, porque uno sabe más o menos dónde anda. Bueno, sí, correcto. Sí. Pero usted conoce el acueducto. A menos de que usted sea la primera vez que va a un acueducto y va haciendo una consultoría y no lo conoce. Y si no lo conoce y es un acueducto no tan grande, yo lo pondría en todos. Y después, a medida que lo voy conociendo y voy haciendo estudios y lo que sea, ya comienzo a hacer levantamientos de la tubería y fui a participar en una revisión del estado de una fuga y ver cómo estaba la tubería, qué sé yo, ese tipo de análisis ya comienza a darle más datos. Y usted puede decir, no, hombre, esa tubería está nuevecita, aquí no es, el problema es allá, en aquella parte vieja de la ciudad. En esta parte nueva no creo que haya problema. Entonces usted comienza a ser un poco más, más preciso a la hora de distribuir las fugas. ¿Ok? Para que presenten algo real. ¿Ok? Profe, Ay, perdón. voy. Dale, Dayana. No, dale. Ok. No, que la otra consulta que me quedaba es cómo hace uno, no sé si es que estoy mezclando conceptos, pero digamos, si yo estoy modelando un sistema, a la hora que yo mido la curva horaria, el factor, digamos, los factores de la curva horaria en las noches me van a contemplar ese caudal de fugas. Claro. Pero entonces, si yo le meto al modelo y yo le digo, vea, sus factores en la madrugada son estos,
él está contemplando ese caudal de fugas, Ajá. ¿cierto? Entonces, si yo le digo a él esos factores, los caudales van a ser más altos en el modelo que en la realidad, ¿no? Sí. Y entonces como que estoy contemplándolo para un lado y para el otro, no sé si me explico. Sí, pero la curva de demanda tiene la misma forma, entonces como usted después la convierte en unitaria, entonces ya no importa, porque usted le está quitando ese componente a la hora que la convierte en una curva unitaria. Recuerde que las demandas a usted le nacieron a partir de las mediciones de caudal, las mediciones de consumo y la dotación. Y después usted le asignó las pérdidas. Si usted lo que hace es medición nocturna en cada uno de los puntos y diurna y tiene los datos del caudal de cada uno de los nodos, no tiene que hacer esto porque ya tiene los caudales reales en cada una de las tuberías. El problema es que usted no sabe qué se va por el nudo y qué se va por la fuga. Ajá, ¿Okay? correcto, porque esa es la duda que me queda, digamos. Entonces, ahí lo que usted tiene que hacer es un análisis de mínimos nocturnos, comenzar a hacer unas curvas y usted analiza el valor máximo y el valor mínimo de la curva y establece un valor de base, digamos. Ese valor base, ese caudal base, es el caudal nocturno, que usted puede decir que ese caudal son fugas. ¿Verdad? Ok. Ahora, ¿son puras fugas? No. Pero usted podría decir, ok, en la noche, en este sistema, el caudal es 10 litros por segundo y de día es 50. Ok, ese 10 en la noche, todo ese 10 es consumo. Entonces usted comienza a tratar de explicar qué podría ser fuga y cuánto ese valor de 10 es fuga y cuánto no. Entonces usted resta ese valor y ya tiene un valor de ese caudal base nocturno que básicamente correspondería al caudal fugado. Entonces yo puedo decir, oye, las fugas en la noche andan como 10 litros por segundo, menos lo que se levantó a orinar a este señor y lo que el otro hizo, o que está regando con la máquina de noche o la fábrica. Entonces, bueno, ¿eso cuánto puede representar? Hay una fábrica, hay dos, hay tanta gente, voy a hacer un cálculo ahí probabilístico y digo que, ok, de esos 10, 8 son fugas y 2 de verdad sí son consumo, ok, entonces ya tengo un valor, 8, y ese es el valor que tengo que utilizar como valor de fuga y que lo tengo que asignar a las pérdidas físicas aquí. Que ese es el otro método, el método de los mínimos nocturnos. No hablamos de eso, ¿verdad? Que eso se hacía, pero yo de verdad ahora lo veo tan difícil con el asunto de los horarios, de las horas extra. Y solamente cuando uno hace como una consultoría y se lleva a uno mismo el personal para trabajar durante las noches, ¿verdad? Pero es bien difícil eso, dejar equipos en la noche. Pero no sé si los hablé de eso o fue que me lo soñé. Si no, entonces se los voy a poner en una presentación y lo discutimos la próxima, porque yo creí que sí habíamos hablado de cómo se obtiene el caudal mínimo nocturno de fuga. Okay. Ese era uno de los métodos de inspección. Pero creo que no. Por la pregunta. Ok, estamos. ¿No? Sí, gracias. Ya me queda más claro. La pregunta mía puede que vaya un poco relacionada con lo de Beja. Me queda, viendo todo esto, me queda la inquietud. Un sistema, si estoy modelando un sistema, puede que no le esté dando o sea, esta parte de las pérdidas puede llegar a influir tanto que a la hora de calibrarlo yo no le esté dando esa calibración por un tema de pérdidas. O sea, tanto puede llegar a pesar esos emisores que tal vez no estoy modelando adecuadamente. Sí. Es de verdad importante. Cuando la red tiene muchos problemas de fugas, entonces a veces podría ser que uno no la calibre. Usted llega y dice, aquí la presión debería ser tanto y va y lo mide y no es. Y eso lo que le está diciendo es, este sistema está con caudales que yo no sé dónde están, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si las presiones se caen es porque hay una agua moviéndose, ¿verdad? Y en algún lado tiene que estar. Y por eso entonces hay redes deficitarias, a pesar de que
se supone que la demanda da tanto, la producción da tanto, y uno dice, qué raro, no cierran los números, ¿verdad? Es que no cierran los números dependiendo de cómo están las presiones en el día y en la noche. Entonces, podría ser que la red en la noche bote tanta agua que el tanque no recupera. Y entonces partimos del día siguiente con el tanque sin haber recuperado lo que tenía que recuperar porque todo se fue en fugas, y el día siguiente no pasó la curva del día porque no empecé en el nivel correcto. Y entonces ahí es donde se nos descuadra, porque ustedes saben que en el modelo el sistema hace como que recupera y vacía, recupera y vacía, como muy teórico, pero las fugas hacen que esto se descomponga. Por eso es importante que aprendamos a modelar fugas. Si aprendemos a modelar fugas, tal vez no lo podemos calibrar exactamente, pero podríamos tener una idea más clara del comportamiento que tiene un acueducto con mucha fuga contra uno con pocas fugas. Y no necesariamente con muchas pérdidas. Vean que en la GAM las pérdidas andan por 50%, pero no son 50% fugas. ¿Por qué? Porque si no se comportaría mucho más raro de lo que se está comportando, y se comporta bastante bien. Entonces sabemos que es demanda, se comporta a la hora de la demanda. Pero sistemas que no amanecen llenos y uno dice, pero hey, si la gente no está consumiendo, no, es que la fuga, entonces con presiones altas y todo lo demás, ¿verdad? No sé si le contesté. Sí, sí. De acuerdo, entendido. Ok, entonces ya para poder hacer esto, ok, podemos así, a rajatabla, usar un gamma de 1. Ya sabemos que es como 1.1, pero habría que hacer un estudio para ver el tipo de fugas en cada uno de los acueductos, porque si la tubería es PVC, por ejemplo, podría ser que ese valor sea 2, más bien, no 1. Y que si más bien las tuberías son muy rígidas, que son de concreto o que son de acero, ¿verdad? Entonces ese valor tal vez pueda ser 0.75 o todavía menos. ¿Por qué? Porque la tubería no se deforma tanto con las presiones, ¿verdad? Entonces, a mano a ver, sin saber mucho, podemos usar uno. Si no, podríamos hacer un análisis del tipo de fuga y determinar ese valor. Había una tesis de Isabel que yo quería que hiciera este análisis, pero al final nos quedamos un poco atrás y no pudimos calcular los gamas para una serie de tipos de tuberías y tipos de fugas que nos permitieran tener más valores, como una tablita, digamos, ahí, y que nos dijera, aquí hay mucho hierro galvanizado, use tanto, hay mucho PVC, use tanto, o dependiendo de la tubería que uno use un valor diferente también. Lo malo de Epanet es que ese valor de gamma es único para todo el modelo, entonces tengo que usar un valor como promedio, ¿verdad? No es que yo le pueda poner a cada nudo un gamma, sino que usa un solo. No sé, el de ustedes que quiera hacer un nuevo modelo hidráulico basado en gradiente hidráulico, podría darle esa posibilidad de que se pueda cambiar, es más orientado a las pérdidas y no a la calidad del agua. Ok, recuerden que el coeficiente K, como vimos cuando hicimos los hidrantes, depende del tipo de orificio, de la fuga, la forma y el material, y se puede asignar, bueno, y también depende del caudal y de la tubería. Entonces, se puede asignar un K diferente a cada nudo. Yo lo que haría es agarrar el K total y dividirlo entre la cantidad de nudos en que lo voy a poner, digamos. Pero podría uno hacer algún tipo de análisis diciendo, ok, lo voy a distribuir el K dependiendo del caudal de cada uno de los nodos. Entre más caudal el nudo, mayor el valor de K para que al final cierre. Entonces, para que vean un ejemplo, digamos que tenemos una presión promedio en la red de 5 metros de columna de agua y que habíamos puesto en el modelo un gamma de 1.1, entonces si tuviéramos un K de 0.5628, el caudal fugado sería 3.31 litros por segundo. O sea que el caudal fugado sería 0.528 por 5 a la 1.1. ¿Ok? El cálculo de este K es un proceso iterativo. ¿Por qué? Porque depende de la presión, que es variable, y de la distribución geográfica
del K. Como decía Esteban, no es lo mismo si yo pongo mi fuga en la parte más baja de la red o si me pongo mi fuga en la parte más alta de la red. ¿Por qué? Porque si pongo la fuga arriba, no va a botar tanta agua como que si la pongo abajo, para un mismo valor de K, porque la presión va a ser diferente en los dos puntos. Entonces, por eso yo digo que distribuyamos los K en promedio para que la presión también está distribuida en promedio. Si ponemos en un solo punto, va a ser diferente fugas si es arriba o si es abajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Más bien, al revés. Yo digo, tengo un caudal fugado de tanto. Si tengo que la presión promedio es tanto, entonces voy a despejar el K. Y eso es lo que tengo que hacer, despejar el K. ¿Ok? Y aquí tengo más o menos un ejemplo que lo vamos a ir viendo paso a paso. Digamos que el caudal inyectado en la red, esto está es el que está programado ahí en los modelos, ahora lo vemos. O tal vez no, tal vez lo van a ver ustedes. El caudal inyectado, digamos que son 100 litros por segundo. Esto es lo que sale, lo que debería salir, ¿verdad? Lo que produce la fuente, allá arriba. La eficiencia de la red es el 80%, o sea que hay 20% de pérdidas. Y hay 20% de pérdidas aparentes y 80% de fugas. O sea que el 80% del 20 son fugas y el 20% del 20 son pérdidas aparentes. ¿Está claro eso? Es que usar los mismos números no parecieran tan eficientes. Ok. Vean que yo siempre pongo que las pérdidas aparentes son menores que las fugas, pero en realidad para San José son 50-50. Pero esto es lo típico en todas partes. Lo que pasa es que aquí en San José es especial el asunto con las pérdidas aparentes. Después de hacer una corrida del modelo, antes de aplicarle la parte de las pérdidas, tenemos que el promedio de presiones anda en 47 metros de columna de agua. Digamos, todos los nudos estos en promedio, la presión da 47 metros de columna de agua. Y el caudal registrado, ¿verdad? Que deberían ser 80 litros por segundo, porque es el 80% de los 100, lo vamos a distribuir así, 10 litros aquí, 5, 10, 15, 15 y así, como están ahí. Por lo tanto, el caudal incontrolado van a ser el 20% de 100, que son 20 litros, y las pérdidas aparentes va a ser el 20% de 20, que es 4, y el caudal de fugas va a ser el 80% de 20, 16. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tengo que distribuir en los nudos? Los 80 litros más los 4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es lo que se va por los nudos y 16 lo tengo que distribuir en las Ks. No sé si esto está claro. Profe. Vamos, bien. Nada más una consulta ahí para confirmar. Entonces, si yo hago eso, de que separo las pérdidas aparentes de las fugas, o sea, a huevo siempre tengo que poner emisores, ¿cierto? Porque si no, Sí, claro. si no estaría cometiendo un error. Sí, pero nunca debería poner las fugas junto con las pérdidas aparentes, porque las estaría multiplicando las fugas por el factor de demanda, y las fugas no se comportan al revés, más bien al contrario del factor de demanda. Okay. Son dos curvas. La curva de demanda sube y la presión baja, entonces la fuga baja. Cuando la presión baja, entonces van exactamente al revés. En promedio, al final van a sumar esos 100 litros, ¿verdad? En promedio, al final de todo el día, ¿verdad? Yo divido todos los caudales del día entre todas las horas del día y tiene que dar 100, pero no siempre van a ser 100, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en algún momento me va a sobrar y en algún momento me va a faltar. Pero si yo pongo las fugas dentro de la curva de demanda, al final ese valor me va a dar más de 100. Ok. Y no puede ser que dé más de 100, porque lo que tengo es 100. No sé si me logro explicar con esto. Ok, entonces, vamos a tener que distribuir las pérdidas aparentes proporcionalmente en los nudos. ¿Proporcionalmente a qué? Al valor de cada uno de los caudales de cada uno de los nodos. Entonces, yo sé que el caudal no medido, el incontrolado,
es igual al 0.25% del caudal registrado. Y también sé que el caudal no registrado, aparente, digamos, las pérdidas aparentes es el 20% de ese caudal no controlado. Entonces me da que el caudal no controlado es el 0.5% del caudal registrado. Entonces a cada uno de los nodos le tengo que multiplicar por 0.05 y entonces ven que aquí me da 10.5, aquí 5.25, porque a cada uno lo que se había registrado de los 80 lo tengo que multiplicar por 0.5% y sumárselo, ¿verdad? Entonces aquí le sumo 5, porque eran 10, ¿verdad? Por 0.05 da 0.5. Aquí da la mitad, 0.25, aquí da 0.75 y así. Y si yo sumo todo eso, el caudal tiene que darme 84 litros, que eran los 80 medios más los 4 aparentes. Es una regla de 3, ¿verdad? Que no me hagan mucho caso con esto, que son esas cosas que trato de explicar a la gente que no sabe mucho de matemáticas. Ustedes saben cómo hacer una distribución proporcional ahí, de los 84 litros. Ahora bien, la parte de las pérdidas por fugas. Usando un exponente de 1.1 y sabiendo que el caudal fugado es 16 litros por segundo y que tengo una presión de 47, despejo la K. Y la K aquí me va a dar 0.243. Si fuera un solo nudo. Ahora, esta K la tengo que distribuir entre todos los nodos. ¿Y qué puedo hacer? Decir, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 nudos. Entonces divido esto entre 8 y pongo una K de 0.243 en cada uno de los nudos y lo corro. Ok, si yo agarro todos los caudales promedio de aquí, de la fuente, o la curva de demanda y la curva de presiones, al final el promedio me da 99.21 y me tenía que dar 100. No está tan mal, ya me calibró más o menos. Pero yo podría entonces volver a corregir el valor de las K que distribuí, porque probablemente puse una muy grande en un lado y la otra muy pequeña y me bajó el caudal, qué sé yo. Entonces hay que jugar un poco con eso. Okay. Entonces, sí, señor. Perdón, ¿de dónde salía el 47, esa presión, digamos? Porque yo se la di, que yo la conocía. Aquí yo dije que la presión promedio del sistema era 47 y cuando yo le dije esto, hice una corrida sin las pérdidas y me daba que la presión en todos los nudos a lo largo del día dividida entre el número de nudos me da 47. Ese es el promedio de las presiones de todo el día. Entonces yo digo, la presión promedio de este sistema es 47. Ahora, si yo quiero hacerlo mejor, yo tengo que hacer una presión promedio en cada nudo y poner un K para cada uno de los promedios de cada nudo, así que un caudal a cada nudo, pero yo creo que se me va la vida. Se me va la vida haciendo eso. Pero ese promedio usted lo calculó, me dice, para todo el día, pero la curva de demanda varía. Sí, pero de ahí es que es un promedio. Y entonces yo lo que voy a obtener aquí es un K promedio, que para un lado se me descompone, pero para el otro se me compone. Y por eso es que no me cerró. ¿Lo ven? 99.21 debería haberme dado 100 si hubiera escogido bien la K para la presión correcta. Pero no lo quiero hacer para todos los nudos individualmente. Lo quiero hacer para el promedio de todos los nudos y el promedio de todo el día. Entonces, ya yo tengo una buena aproximación. 99 de 100 es bastante bueno. Sí. Entonces, básicamente lo que hizo fue agarrar cada hora, sumar los valores de presión durante las 24 horas y al final lo dividió entre 24 por el número de nodos. Ajá, y me dio 47. Ahora, hay nudos que tienen presión de 60 y hay nudos que tienen presión de 20. Entonces, cuando ponga el K en uno que tiene presión de 60, me va a dar más caudal. Pero cuando le ponga el K al que tiene presión de 20, me va a dar menos caudal. Y en promedio me va a dar muy parecido. No perfecto, pero me va a dar muy parecido. ¿Y qué hago después? Después hago esto. Voy a usar mi experiencia y mi conocimiento y voy a comenzar a mover los valores. Una forma que hice para distribuir las Ks es dependiendo del caudal. Como este era 10, le asigné un porcentaje mayor y como este era 5, le asigné menos y como este era 15, le asigné menos. ¿Lo ven? Y entonces ahí comencé a distribuir. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí la presión es mayor y que la otra... O sea, esos son análisis que yo hago después para ver cómo lo ajusto. Entonces subí unos, bajé otros,
dependiendo de mi conocimiento y experiencia de la red, de cómo andan las presiones y qué sé yo, que es lo que yo les decía. Y ya con este me dio como 99.9 con estos valores. ¿Ok? Y ya yo me sentí muy satisfecho. Ahora resulta que esto no es nada fácil, porque uno puede más bien mover un valor y echarlo a perder, ¿verdad? ¿Ok? Esto se tiene que hacer como en forma iterativa hasta encontrar un valor correcto para cada uno de los casos. Si lo tengo que asignar en todos los nudos o en algunos cuantos. Por acá les puse que hay que buscar un software de la Instituto Tecnológico de, ¿cómo es? Del Agua, de la Universidad de Valencia, okay, que se llama así Itafugas. Este es un software que ustedes lo corren en EPANET y les devuelve el valor de las CAS, más bien al revés. Y es gratis. Y entonces le permite más bien encontrar una K para un caudal objetivo que ustedes quieren poner acá. Okay. Él lo que hace es correr EPANET un montón de veces hasta que se lo calibra. Okay. No tengo ninguna muestra por acá, pero yo creo que ahí les queda a ustedes de referencia. Pero yo creo que con un análisis así, como decía Esteban, poniendo en algunos nudos de importancia, y más que todo uno lo que hace es modelar la red no tan detallada. Esto ayuda mucho cuando uno modela la red rápido ahí con bastantes, con zonas bastante grandes, digamos, como para tener una idea y como poder censar por dónde andan los problemas. Yo creo que esto sirve mucho para después tomar decisiones y proponer mejoras o soluciones o inversiones, ¿verdad? En los acuerdos. Yo creo que con esto ya se nos acabó el tema de modelado de fugas. Entonces, yo creo que ya no da chance de que yo les muestre ¿qué es esto? Aquí. Que yo les muestre los modelos. Por favor, revísenlos. Vamos a ver aquí. Estoy en el curso equivocado. Por razón no lo he encontrado. Profe, a ver, ya estoy un poco cansada en el día y puede que ya no esté razonando bien, pero quisiera como externarlo para ver si estoy no cierto. Digamos, en un sistema que yo estoy modelando y calibrando, el hecho de no contemplar las pérdidas, el resultado es que en el modelo que estoy trabajando voy a tener presiones más altas. Ajá. Y no necesariamente en todas partes. Entonces, una buena forma de arranque, que era lo que Esteban estaba preguntando, es que si usted tiene mediciones de presión, por ejemplo, usted mandó a hacer una medición de presión en un hidrante, en una pulpería, en algún lado así, ¿verdad? Y la fue a comparar con su modelo y usted se dio cuenta, mira, las de tal lugar andan más o menos bien, pero las del otro lado están muy altas y las del otro lado están muy bajas, comparado a mi modelo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo a ustedes? Que donde las presiones andan muy bajas, en la de menos hay mucha fuga. Muy bajas comparado a lo que usted le dio el modelo. Las que le están dando más presión, usted dice, o al revés. Entonces usted comienza a buscar dónde poner las cargas. ¿Verdad? De acuerdo. Sí. Ahora todo tiene mucho sentido. No, los modelos siempre van para arriba, porque uno siempre piensa que... Sí, pero más de una vez uno ha estado ahí pegando, dándole. Y se debe a dos cosas también. Y a la otra es las pérdidas aparentes, porque las pérdidas aparentes es caudal en el nudo, ¿verdad? Y como es caudal en el nudo, usted no está poniendo un caudal que sí está existiendo en el nudo. Entonces también la presión le va a dar más alta. Por todo lado. ¿Okay? Y de noche, las presiones en el sistema sin fugas le van a dar muchísimo más altas. Pero así, muchísimo más altas. Ok, les puse aquí un paper de la IWA para que conocimiento general ahí, que lo lean un día que tengan ahí un poco de tiempo. Yo sé que ahora no. Les queda aquí el modelo sin la curva asignada, la primera iteración que les dije donde dividir las Ks, ¿ok? Y
la segunda iteración cuando volví a cambiarla acá y me dio mejor el resultado. ¿Ok? Entonces vean estos modelos y para que más o menos analicen qué es lo que está pasando y qué se puede lograr, digamos, cómo se puede lograr ajustar mejor un sistema, agregándole las fugas como emisores y las pérdidas aparentes como caudal en el nudo. Y eso es. Perdón, profe, ¿serían esos iteraciones? ¿Cuál sería la diferencia? La primera tiene un valor de K y después le metí un valor de K mejor. Ya. O sea, lo distribuí diferente. Ya. Okay. Sí, sí. Perdón. Entonces, ustedes pueden hacer ese análisis, calculen el caudal. Yo les dije que el promedio era 99.21. Bueno, yo quiero que hagan ese análisis y vuelvan a encontrar a ver si yo no me equivoqué. Y lo de las presiones y eso. Yo creo que es ese modelo que dice 47 de promedio de la presión y que el caudal es 100. Creo que estaba hecho para representar ese ejemplo. Es ficticio esto, pero sí para que vean cómo se manipula esto. Y no, ahí, cualquier cosa, estamos hablando de las dudas que puedan tener de este tema y no, y listo. Terminamos acá. Si no hay dudas o preguntas. Profe, vamos a ver. Al menos ahí ya. ¿Cómo está en este momento con este tema? Porque es bastante complejo lograr llegarle, digamos, al día de hoy. ¿Qué es lo que se está haciendo? Digamos, ¿se aceptan las que hay por un tema digamos, de lo complicado que es repararla? ¿O se está en un proceso de cambio? O, digamos, ¿o cuál es el estado ahorita en nuestro acueducto? El estado es que tenemos unas pérdidas de 50% de agua no contabilizada. Y ya se ha demostrado, y eso es parte, digamos, de lo que se está haciendo con este análisis del proyecto RAN, que aquí les dejé la formulación del proyecto, no de lo que está actualmente haciéndose, sino la idea que tuvimos al inicio de qué es lo que se debería hacer, que básicamente es esto todo lo que les estaba hablando. Y la idea es que se quiere reducir el nivel de pérdidas hasta 17 puntos, o sea, bajar los 17 puntos. El asunto es que esos 17 puntos no es tan fácil porque las fugas no son el componente mayor. O sea, como les digo, en este ejercicio dije que 20% eran las pérdidas aparentes y el 80% son fugas. Eso es lo normal. Pero nosotros no tenemos un nivel de fuga normal, no tenemos 30%, tenemos 50%. Entonces, ese 50% en realidad es el 30% normal de todo el mundo, pero hay un 20% que es agua que sabemos dónde está, que se está consumiendo y que tenemos que ver qué se hace como país para recuperar eso. O que allá lo recupere o cómo. Que se lo pague a alguien o que le permitan decir, esa agua entra dentro del bien social, digamos, del país y que se lo reconozcan. O sea, lo resto del balance hídrico, no lo meto al balance hídrico. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir como país de derecho en el que estamos, digamos. No podemos quitarle el agua a la gente aunque no la pague, porque se van a morir. Es un problema de salud pública, entonces. ¿Ok? Que le reconozcan eso allá, que se lo paguen de alguna forma, o sea, una banderita, una medalla, lo que sea, pero que pague limas. Bueno, sí, 20%, ese 20% de agua no contabilizada no existe. Ese es 20% que está en esta factura, vean. Tantos metros cúbicos, 0 colones, tome, gobierno. Ahí están los metros cúbicos. Y denme la plata, que es 0, ¿qué importa? Porque no es un asunto de flujo de caja, es un asunto de... Ahí ya sabe vivir, que le paguen eso. El asunto es que da vergüenza que se le pierda a uno todo eso. Ok, ¿cuánto se pierde? Ah, no, el otro 30 o 25. Y sobre ese es el que se tiene que trabajar. Porque la parte legal, digamos, va a ser más o menos complicado. Entonces, poner a la gente al día. Ustedes se imaginan lo que es ponerle medidores a toda la gente de los precarios, digamos. Y no van a pagar. Entonces, lo que va a pasar es que va a estar facturado, pero va a haber un pendiente ahí. Y nadie lo va a pagar y no se puede ir a cortar. No sé si ustedes han visto, nosotros no podemos cortar en la León 13 porque
de ahí pueden perder la vida y sus compañeros que van a hacer el trabajo. Entonces, es un asunto de reconocimiento y de ver de que el país diga, o sea, allá tiene la obligación, entonces le vamos a perdonar este 20% porque ya sabemos que somos, es el bien social. Está, pero que si se hace con rank, tenemos problemas serios, hay tuberías que sustituir. Cuando hablamos en el 2012, este proyecto que está ahí, se decía que eran 120 kilómetros de tubería los que había que sustituir. Pero no sé ahora, Roy tal vez me puede ayudar con un número más, pero yo creo que anda por 400 kilómetros de tubería. Lo que hay que cambiar ahorita ya. En el tiempo que ha pasado desde que tuvimos la primera medición, ahora. Por el crecimiento, por el paso del tiempo. Y mañana es más. Sí, el otro tema, las fugas visibles y no visibles. No podemos llegar a un programa de búsqueda y reparación de fugas no visibles cuando todavía no damos abasto para las fugas que son visibles. Ahí están, pero no tenemos capacidad para repararlas por los asuntos de todo lo que tiene que ver. Ahora con esto de la regla fiscal también estamos bien fregados porque ni presupuesto, porque ya se acaba el presupuesto y ni personal, ni contrataciones, ok, entonces hay un poco de puertas que se están cerrando, entonces eso hay que ver cómo se mejora, ¿no? Se está peleando ahí con el asunto este. Entonces, preparar primero todas las fugas que se ven, o sea, da vergüenza a veces que dura una semana, una fuga ahí, a vista y paciencia a todo el mundo, y está en la lista, no es que está en la lista, es que hay que esperar a que llegue el turno de las fugas, por la capacidad que se tiene de trabajo. Después, las fugas no visibles. Y por último, el personal técnico que pueda andar detrás de estos programas. Por ejemplo, optimización de sistemas. Debería andar detrás de un programa de sustitución de tuberías, de optimización de sistemas y de búsqueda de fugas no visibles y la programación. No que lo reparen, pero sí, ¿quién puede saber? Alguien que sepa usar equipos correladores y qué sé yo, tipo de equipos estos que permiten encontrar fugas. Y alguien que haga estos análisis. O sea, estos modelos hay que estarlos haciendo cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque el modelo le puede cambiar porque nació una fuga. Y uno puede decir que raro, antes llegaba bien el agua a tal lugar y ahora ya no está llegando. ¿Qué es lo que puede haber pasado? Una construcción nueva o lo que sea, o una fuga. Y entonces uno con un modelo encuentra esto y ya comienza. Yo tengo presentimiento de que aquí en esta zona hay una fuga, busquémosla y la encuentran. Entonces, esa es la parte que no teníamos capacidad. Y esta contratación de RAND que se está haciendo, que se está en el proceso, es personal, equipo, consultorías y materiales y mano de obra, por supuesto, digamos, para poder hacer todas estas cosas. Sustituir la tubería y ponernos al día. Reparar las fugas visibles hasta ponernos al día. Hacer campañas de búsqueda de fugas, búsqueda de fugas nocturnas y todo lo demás. Búsqueda de ilícitos, ilegales, catastro de redes, catastro de tuberías y software, ¿verdad? Porque, como decía Esteban, es más fácil si yo tengo todas las fugas ploteadas en un mapa y cuando yo veo que hay 16 fugas en el mismo tubo, yo sé que ese tubo ya tengo que cambiar. Bueno, ese tipo de cosas en los que he estado atrás y que alguna vez se tuvieron, que se han ido perdiendo, producto del decrecimiento de la institución y de las instituciones, porque no es lo mismo, no es solo allá, las municipalidades están igual. La única que está un poquito mejor, digamos, es la empresa de servicios públicos porque es una empresa, funciona como empresa. Entonces, ellos van, en la parte tecnológica van un poquito más adelante. Hay que ver lo que están haciendo ellos. No sé. Sí, contesté. Sí, pues sí. Es amplio. Entonces, de ahí ya se nos acabó el tiempo. Nos vemos